es un gran, enorme placer, Víctor, un gran placer y honor que ahora en el cuadro de este seminario sobre literatura fueguina podamos recibirte en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Y como ya lo estuvimos diciendo, esto tiene lo positivo, lo único que tiene de positivo Corona, la pandemia, de posibilitar este tipo de encuentros, el hecho de que hoy puedas hablar de tu libro, Mi sangre Chagall, dentro del seminario Literatura Fueguina que estuvimos teniendo, que estuvimos organizando durante este semestre acá en Alemania, que se está terminando. Es justamente la última sesión y estamos culminando con tu presencia. Eso es un enorme placer. Bueno, creo un honor para mí también. Víctor Vargas Filgueira es, como todos, mucho a la vez, pero es sobre todo autor, actor, artista, artesano, conferencista y guía del Museo del Fin del Mundo. Cuáles versiones, aficiones o funciones le sirven a Víctor para hacer lo que se convirtió en su gran meta o casi obligación moral: representar y hacer así insoslayable la existencia, sobrevivencia y plena presencia, a pesar de todo, de su pueblo y su cultura. Ya que Víctor, sobre todo con su hermoso e imprescindible libro Mi sangre Chagall de 2017, hace memoria y visibiliza la cultura Chagall o yamana al describirla y ponerla en práctica, contribuyendo así a su vivificación y fomento a través de la palabra. Mi sangre Chagall es un libro que se mueve entre la novela en tercera persona, presentada por un narrador excluido de las vivencias presentadas, y el testimonio de Arsène Wences, bisabuelo de Víctor Vargas, que vivió en la ciudad y que sufrió sus efectos, en especial en Ushuaia y Una Chaga, es decir, el llamado Canal de Beagle, territorio que desde hacía miles de años el pueblo Chagall habitaba y habita. Así que este libro aporta un necesario y omitido eslabón en la historiografía oficial fueguina y cuenta partes de la larga historia de la isla antes de la llegada de los blancos. Sin embargo, al ilustrar la vida tradicional de los ancestros, siempre sirviéndose de los aportes y apoyos brindados por el misionario y antropólogo Martín Guzinde, al que incluye como personaje, Mi sangre Chagall sobre todo condensa y revela los cambios y crímenes sufridos por los chaganes en el cambio de siglo XIX a XX. Ya sabemos que Argentina es un país que durante mucho tiempo renegó de los pueblos que originariamente vivieron en el territorio hoy estatal, y en especial de los pueblos de Tierra del Fuego, que hasta hace poco se dijeron completamente extinguidos. Estos pueblos, exotizados desde su primera descripción europea por Pigafetta e invisibilizados por la llegada del llamado progreso occidental en el siglo XIX, asesinados o suprimidos dentro de las supuestas campañas de civilización, que en verdad fueron campañas de usurpación y explotación por militares estancieros que mataron con un genocidio cultural, además fueron extirpados completamente de la conciencia nacional. La negación o el intento de invisibilización llegó al punto de arrancar la conciencia cultural de los pueblos originarios mismos al prohibir sus idiomas, enseñar el español en las escuelas y negar la existencia contemporánea de chaganes o sectas. En las clases de la primaria y secundaria se le dijo que ya no existían chaganes, que los chaganes pertenecían al pasado, pero al que en la casa su madre le enseñaba la lengua y cultura de su pueblo, con el resultado que a Víctor la historia o historiografía oficial se le convirtió en problema.
La vivenció como gran mentira a la que se tenía que contraponer otra mirada, descolonizándola. En 2019, una entrevista que se le hizo en la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, charlando con el historiador Esteban Rodríguez, Víctor sintetiza este problema y su consiguiente necesidad de destapar lo negado, ya que relata su encuentro con una foto, la foto de su bisabuelo, que hoy se encuentra en la tapa de su libro Mi sangre Chagán. Esta foto llevaba dos nombres, Asenevensis, el nombre Chagán del bisabuelo, que en castellano quiere decir hombre del bosque, indicando de esta manera el lugar donde nació el bisabuelo e inscribiéndolo o ubicándolo en su propio territorio, y otro más, Tomás Chagán, el nombre dado por los blancos, compuesto de una adscripción a la tradición cristiana y una generalización que lo reduce a su filiación o descendencia, desindividualizándolo e igualándolo a todos los demás descendientes del pueblo Chagán. Esta, a la vez simple y dolorosa copresencia de nombres Asenevensis y Tomás Chagán en la foto del bisabuelo ilustra en un cambio de nombre toda la transformación o violación que sufrió el pueblo Chagán desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del XX. Escribir su libro Mi sangre Chagán le ayudó a Víctor a intentar sanar esta herida. Pero como lo aclara él mismo y como es evidente al leer su texto, no se decidió por la queja o exposición de la herida abierta, sino que optó por contar lo hermoso y sano de la vida del pueblo Chagán, oponiendo así implícitamente la vida de los ancestros con la vida contemporánea entre cemento que se lleva hoy también en Tierra del Fuego. Como lo dice Víctor en el diario Prensa de mayo de 2017, las enseñanzas de su abuelo, el hecho de haberse sumergido en él, le hicieron revivir, pero también soportar esa invasión, las canoas gigantes, esos pequeños territorios que iban quedando, los hacinamientos, la tristeza y el sufrimiento. De esta manera, como lo dice en el epílogo de su libro, no solo aporta a la memoria de su pueblo, a la restitución de su tradición cultural y su consiguiente renacimiento en la visibilidad, sino que muestra también que el pueblo Chagán constituye la raíz que le falta a Ushuaia, ciudad donde vive y trabaja Víctor en la actualidad. Así, el libro de Víctor, producto de un intenso indagar en documentos y archivos y de un vasto compilar de informaciones durante más de 20 años, también es un gran gesto de gratitud y amor frente a los ancestros que, a pesar de todo, garantizaron la continuidad de las costumbres y tradiciones y aún hoy posibilitan la identidad cultural Chagán. De esta manera, Mi sangre Chagán puede considerarse también aporte magistral a las actividades de la comunidad Chagán Payacuala, que se fundó en 2014 en la ciudad de Ushuaia, tanto para reactivar antiguas costumbres y prácticas culturales, como para visibilizar y afirmar la existencia Chagán en la actualidad. Porque, como lo dice Víctor en el epílogo a Mi sangre Chagán, el pueblo Chagán jamás se fue, está presente aquí y ahora. Esto lo manifiesta doblemente su libro, ya que, como lo afirma el historiador español del genocidio Selknam, José Luis Alonso Marchante, en el prólogo al libro de Víctor, este pueblo ahora, con el libro de Víctor, se atreve a escribir su propia historia y no está dispuesto a permitir nunca más que otros relaten su pasado. Pues, para terminar con las palabras del narrador de Mi sangre Chagán,
el sufrimiento y la tristeza de nuestros abuelos en el pasado nos da la fuerza y la entereza para luchar en el presente para un futuro de dignidad y reconocimiento. Bueno, Víctor, es para mí un inmenso placer, como ya te dije, tenerte ahora con nosotros aquí, haber facilitado que compartas esa charla con nosotros, que puedas discutir de tu libro con nosotros, con el seminario, con todos los presentes, todos y todas las presentes. Y bueno, estoy infinitamente agradecida de tu tiempo, de tu paciencia y de tu, digamos, de estar compartiendo hoy con nosotros. Muchas gracias, Víctor, y te paso la palabra. Bueno, para mí es un honor también poder compartir con todos ustedes. La verdad que me emocionaron tus palabras. Veo que siguen mi trayectoria y es reconfortante saber de que hay gente que comprende el mensaje de Mi Sangre Yagán. Me cuesta mucho a veces con la gente aquí en mi propia tierra, ¿no? Que desmitifiquemos todo aquello que sucedió y por ahí todavía pretenden que uno utilice alguna cuestión del pasado para caracterizarse hoy y ser, porque si no cuesta mucho ir a un canal de televisión y que los conductores entiendan que soy Yagán de hoy, ¿no? Entonces por ahí también estamos en esa lucha de reivindicación y siempre buscando el reconocimiento y el respeto que merece cualquier pueblo del planeta, no solamente nosotros. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, tu libro, Mi Sangre Yagán, creo que muy rápidamente se agotó, ¿no? Cuando vos lo habías publicado por primera vez. Entonces, en realidad sí tiene mucha repercusión en Argentina, también seguramente en Tierra del Fuego. Me asombra ahora que vos decís que, digamos, no se siga discutiendo también justamente a raíz de este libro, que, por ejemplo, cuando lo estuvimos ahora discutiendo en clase, por supuesto, despertó un interés enorme y, digamos, muchas preguntas también. Y, por supuesto, acá en Alemania, el conocimiento no es tan grande de los pueblos Yagán, tampoco Selknam. Es todo nuevo para todos nosotros, todas nosotras. Digamos, descubrir el pasado y el presente Yagán. Y bueno, quizás podríamos entonces empezar un poquito con las palabras que se han acumulado y que los estudiantes, las estudiantes te querían poner, ¿sí? Si estás de acuerdo, ¿sí? Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Víctor. Así que adelante. ¿Darf ich? Bueno, hola, Víctor. Gracias también de mi parte por estar aquí, por compartir con nosotros. Escribió una biografía de su bisabuelo Asenewensis y a mí me interesaría cómo consiguió todas las informaciones sobre los eventos que se cuentan en el libro. O sea, todos esos detalles. Por ejemplo, en cierto momento se le rompe la canoa y la reparan con corteza. ¿Cómo obtuvo toda esa información? Sí, bueno, eso tiene que ver con formar parte del pueblo, ¿no? Uno dice somos y cuando cuenta a la gente lo que sentimos en el interior, es eso, el caspik, el espíritu que está dentro mío de mis ancestros, no solamente de mi bisabuelo. Yo le digo siempre a la gente que no podía haber escrito ese libro sentado detrás de un escritorio aquí en Ushuaia, por más Yagán que fuese. Tenía que haber dormido con 30, 40 centímetros de nieve en algún lugar de mi tierra.
tenía que haber experimentado lo que es no poder hacer el fuego inicialmente, y por eso esas experiencias de saber de que ellos funcionaban a prueba y error, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ver con formar parte de un pueblo, con tener el espíritu plenamente convencido de que eso sucedía, y además tener en cuenta que en aquellos tiempos sucedían accidentes. Uno cuando cuenta la historia por ahí, he leído muchísimas biografías, y cuando uno cuenta las historias de los pueblos originarios, hace mucha mitología, mucha fantasía sobre aquello, y yo me sumergí más en lo cotidiano, en lo que, según mi criterio, por diferentes motivos y por el aprendizaje de cómo vivía mi pueblo ancestralmente, sé que hubieron accidentes y que también se han perdido yaganes en accidentes. Uno cree que el pueblo estaba tan sumergido en su forma de vivir con la naturaleza que no había errores. Sí, el humano siempre tuvo errores desde que empezó a caminar la tierra, por eso también era necesario poner pequeñas dificultades que hagan ver que la gente que lo vaya a leer pueda saber que no era todo color de rosa, por ejemplo, ¿no? Y sobre los diálogos, por ejemplo, cuando el grupo de Asenewensis discute sobre si se van a reunir con Gusinde o no, y algunos están a favor y otros en contra, ¿lo reconstruiste a base de algunos indicios o solo pensaste así habrá sido y lo escribiste? Mitad y mitad. Algunos indicios, sumado a lo que yo siempre le digo a la gente, que a la historia, para reconstruirla, hay que ponerle sentido común. Entonces también trabajo mucho mi sentido común en analizar ciertas situaciones y ponerme del lado de ellos siempre, ¿no? Del lado de aquel que está. Entender hoy que llevamos una vida de tal manera que en algunas charlas a la gente que me presencia, ¿no? Le digo, si a nosotros en casa nos sacan el control remoto del televisor y nos dicen que vayamos al botón, nos incomodaría, ¿no? Bueno, esa cuestión de ver lo que nos incomodaría también a nosotros, reflejarla en ellos, ¿no? La vida natural plenamente a la vida de trabajo, de estancia, de esquila, de muchas cosas que le cambiaron. Entonces, en ese reflejo uno se vio para poder analizar, teniendo también siempre la oralidad de los abuelos que dejaron algo también, y sumado a eso vamos reconstruyendo, ¿no? Ok, gracias. Pero hay otras cosas en el libro que sucedieron exactamente así, ¿no? Por ejemplo, que su abuela se casó y se fue a Shumakush. Y también Nelly Calderón se casó con Fred Lawrence y se fue ahí Sí. a Shumakush. Y todas esas informaciones... ¿de dónde las consiguió o están accesibles? Sí, sí, están accesibles. Algunas crónicas son, la gran mayoría, cuando por el paso de Martín Gusinde, por ejemplo, que desde ahí del libro los llaman, yo saco esa relación Nelly Calderón con Fred Lawrence, eh, tiene que ver con reconstruir también en base a lo que el sentido común te dice que puede ser correcto, ¿no? Más allá de que los cronistas siempre han contado la historia de una sola mirada, por eso también sale a relucir Mi sangre de Agán con otra visión, ¿no? Miles de libros se escribieron de Tierra del Fuego, y bueno, la idea mía, por eso la demora, ¿no? El acumular información para poder lanzarla en un libro que no sea tan gigante, era para no volver a seguir cometiendo errores con cosas que no son reales. De entregarle a la gente un testimonio que se acerca muchísimo al 100% de la realidad. Ok, muchas gracias. Estoy contento por ahora y ahora le toca a otra compañera. Bueno, feliz también de estar con ustedes, y bueno, que
que continuamos. Hola, tengo una pregunta, porque si su libro es como una exploración de su historia o la historia de sus ancestros, ¿y por qué no has escrito el libro en primera persona, pero en tercera? Esa es mi pregunta. Sí. Porque sencillamente porque era más veraz que yo cuente la historia desde afuera, porque no la viví, para llegar a una credibilidad de la gente, del lector. Entonces era importante que no participar de aquello que yo no viví. Sí reconstruí, sí investigué, sí escuché a abuelos, y en esa información pude llegar lo más acertado posible a la vida de un nómade canoero. Pero no sentía que también el respeto y el cariño que tengo por mis ancestros no me permitirían participar de las vivencias de ellos cuando no estuve, ¿no? Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, pues entonces continúo yo. Pues gracias por estar aquí, primeramente. Mi pregunta se enfoca en el papel de los difuntos, un poco de la cultura. Es que en su libro he leído que el papel de la familia es muy grande y que hay mucha cercanía entre los miembros de la familia. Y, por ejemplo, por las noches se prende un fuego y se cuentan historias de los difuntos y de los miembros muertos de la familia, o más de más de los costumbres y de las tradiciones. Pero por otro lado, cuando muere alguien, ya no se puede pronunciar su nombre para no causar tristeza, como lo ha escrito usted en el libro. Y entonces yo veo un poco como una diferencia, ¿no? Que por un lado la familia está muy, muy, muy cercana, pero por otro lado ya no, es como se olvida el individuo. ¿Es cierto ese pensamiento o no? ¿Qué diría usted? Sí, 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 por supuesto. No es olvidar el individuo interiormente. Cuando hablamos de pueblos originarios, cuando hablamos del pueblo Yagán, al que pertenezco, es todo mucho más interior, es profundo, es mirarse para adentro y no para afuera. Entonces ahí es donde en el afuera mencionar al difunto permanentemente es como la herida no va a cerrar, y como que estoy permanentemente hablando de él por esa cuestión humana, ¿no? Porque uno cuando entiende la historia, cuando vio esto de la conquista y todo lo que fue sucediendo, entendió que la mirada de aquel fue la única que hubo, del que vino, y que todas las costumbres y formas humanas, no eran respetadas, eran calificadas a gusto y piacere de aquel que venía. La transmisión de conocimientos se llamó ceremonia. Entonces todo eso fue visto desde afuera, digamos, pero en el interior el pueblo siempre lo va a tener consigo. Es que nada más que no quiero que los que son más débiles sufran permanentemente nombrando, mencionando lo sucedido con aquel que no está más. Pues No muchas sé gracias, si... que a mí me parece muy, muy interesante, porque yo creo que aquí en la cultura de Alemania o también la cultura europea está un poco al revés, ¿no? Que recordamos muchos los difuntos y que es un poco, sí, que también causa tristeza, pero de hecho es algo que a mí me parece muy, muy interesante. Pues gracias por contestarme la pregunta. Por favor, son sentimientos individuales. Sí, ahora continúo yo. Y primero también por mi parte muchas gracias. Para nosotros como grupo fue un acontecimiento muy, muy agradable conocer sobre los yaganes a través de tu literatura. Y la pregunta que tengo yo es que para mí fue algo muy interesante el elemento del fuego, es decir, que estaba en las comidas
también estaba cuando conversaban, que era de una manera como el elemento que los unía, al mismo tiempo tomando en cuenta la geografía, que sabemos que hacía mucho frío. Y mi pregunta es si el fuego era simplemente como un elemento más o también era parte de la mitología, es decir, si el fuego tenía también algún tipo de personalidad, si se podría decir. Puyaki, fuego. Sí, para los pueblos, sobre todo en lugares extremos como es Tierra del Fuego, ha sido el protagonista principal siempre, ¿no? Entonces, como habían espíritus malos, habían espíritus buenos, lo que me hace bien lo tengo mucho más arriba que lo que me puede llegar a hacer mal siempre permanentemente como humanos, viéndolo desde la perspectiva humana simplemente, y después el fuego los inspiraba permanentemente y lo utilizaban para todas las cuestiones que necesitaban hacer, desde las pinturas para el color negro, y bueno, la calefacción, la necesidad de cocinar algún alimento. Entonces, para nosotros, bueno, los cuatro elementos fueron fundamentales, ¿no? Pero en el caso del fuego y al tener que trasladarlo en las canoas para la navegación y para llegar a tierra en el momento que sea necesario y hacer una gran fogata, pero llevar un pequeño fuego en el interior, hacía que no nos despeguemos ni del Puyaki, el fuego, ni tampoco del Ushku, el humo. Permanentemente, digamos que parte del Yagán, teniendo en cuenta de que nuestro pueblo funcionaba siendo parte de la naturaleza, no estando exteriormente fuera de ella como estamos hoy en el día a día. Soy parte de todo esto y el fuego es un hermano más de los que tantos que tengo, ¿no? También está por otro lado la palabra más concisa del mundo, que es Mamila Pinatapai en Yagán. En récord Guinness es la palabra más concisa, la que significa más cosas en una sola palabra, ¿no? El récord mundial de Guinness lo tiene a Mamila Pinatapai del Yagán como la palabra más concisa, y también es inspirada por el fuego, ese momento de meditación alrededor del fuego donde todos nos silenciamos y nadie sabe quién va a arrancar la conversación nuevamente. Sí, y en este caso, ¿el sol tenía también que ver con el fuego o era algo separado? No, era algo separado. Okay. Muchas gracias. Por favor. El Mamila Pinatapai es el silencio como para determinar cuyo turno es ahora para hablar, ¿no? Más o menos. Vendría a ser algo que te inspira a reflexionar sobre lo que estamos tratando, sobre el tema que estamos tratando. Todos nos quedamos en silencio y nadie arranca, ¿no? Nadie sabe tampoco quién va a iniciar nuevamente. Pero ese instante de meditación, de quedarme en silencio, sobre todo para un pueblo que los silencios dicen mucho más que el hablar. Para el Yagán el silencio era algo cotidiano y permanente. Qué bien. Quería saber algo más sobre la mitología, digamos. Al inicio del libro dice que ya no se ven esas señales de humo, ¿no? Porque se van reduciendo se iban reduciendo los números de los yaganes. Y ahí también menciona que cuando Huachauineywa regala una ballena varada, también se hacían esas señales de humo para avisar a los otros, me imagino, ¿no? Y la ballena o la grasa de la ballena también es muy importante para sobrevivir el invierno, ¿no? Porque contiene muchísima energía.
y me gustaría saber si hay cuentos o canciones sobre la ballena, o si la ballena es algo como una criatura mitológica, tal vez. No, 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 no. Lo que sucedió con la ballena fue que empezamos a creer en el transcurso de las investigaciones, de todo aquel que vino y narró su experiencia y demás de otros lugares, gente que venía totalmente desconectada de lo que era la historia y ponía puntos de vista y hacía cuestiones que escribían libros con cuestiones mitológicas y demás, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando uno dice la ballena varada, ustedes creerán que todos los días varaba una ballena. No, es un acontecimiento esporádico que se daba. Ahora, curiosamente, ayer en Puerto William varó una, y hace unos cuantos años que yo no sabía de varamientos de ballena. Son acontecimientos esporádicos que se van a utilizar. Yo voy a utilizar el recurso que Guatahuinegua, la naturaleza, me va a brindar. Y no era una cuestión de que dependemos permanentemente de la ballena y por eso hacemos una mitología o engrandecemos la imagen, ¿no? Era muy esporádico y por supuesto todo el consumo de grasa que nuestra gente pudiera aprovechar era beneficioso. Ok, entiendo. Entonces, las señales de humo en este caso no eran una ceremonia, sino un medio para avisar, para que no se desperdiciara la grasa de la ballena. Una forma de comunicarse a la distancia y bueno, 3 fuegos, 3 humos era la ballena, 4 era otra cosa, era por ejemplo 4 la muerte, el fallecimiento de alguien muy conocido por todo el pueblo. Había gente, como lo hay hoy, ¿no? Gente muy conocida en el planeta y gente que solo la conoce su familia. Entonces, cuando fallecía, dejaba de existir una persona con mucho conocimiento, era necesario hacer una ceremonia de duelo mayor que comúnmente haría la despedida de una familia común, por decirlo así. Ah, qué bien que lo menciona, porque también el duelo lo he leído varias veces y sé que es algo que se hace después de que una persona muere, y sé que también uno se pinta en señales de duelo, pero ¿qué más puede decir sobre el duelo? ¿Qué es? Bueno, eso tiene que ver por eso siempre trato de unir el pasado con el presente y contarle a la gente de que eh, todo fue la manifestación humana en su mínima expresión, nace de los pueblos originarios de todo el planeta. Y después nos vamos modificando permanentemente. Mi gente se pintaba con carbón de fuego para lamentar, para llorar a alguna persona que se iba, y hoy tenemos un saco negro, ¿no? O sea, el negro sigue siendo el mismo color que utilizamos desde que vinimos a esta tierra. Cuando hablamos del fuego, en su momento fue la pirita que se chocaba con una piedra y hacíamos el fuego, después vino un fósforo y después un encendedor. Dinámica humana que vamos buscando permanentemente, pero siempre nos separamos mirando al humano antiguo, como digo yo, como cazador-recolector, como algo raro. No, ellos sentían como nosotros sentimos. Cuando se les iba a alguien que querían mucho, lloraban, y por eso hacían esas ceremonias de duelo, de llorar, como sería nosotros hoy un velorio. ¿Se entiende? Es unir los tiempos y darnos cuenta que aquel que estuvo antes pensaba en su mínima expresión como pensamos hoy. Hoy contamos con muchas cosas que podemos agregarle a aquello, pero en la mínima expresión viene de allí, del comportamiento humano. Ok, muchas gracias. Y también me interesaría cómo la Chiyaos y la Quina, las ceremonias para hacerse adulto, ¿cómo se realizan? ¿Qué es lo que se hace en esas ceremonias? Bien, cuando hablamos del Chehaus, es la ceremonia que
nosotros llamamos educación del Yagán. Yo estoy en un programa de extensión que voy a las escuelas y a los niños les digo, el Che House era la escuela del Yagán, pero como fue bautizada desde otra mirada, tiene que ser ceremonia, no va a ser educación, ¿se entiende? Entonces, para vivir en el lugar que le tocaba a nuestra gente, tenía que saber perfectamente cómo, el contenido grande de cómo vivir en ese lugar se transmitía en esa ceremonia del Che House. Eran todos jóvenes, Ushwala, dice nuestra gente, para decir el que está a prueba, el que va a ser iniciado, Ushwala. Entonces, era una ceremonia que tenía un contenido social muy grande y que aquel que vino contó la historia muy superficial, no entienden nada, no saben nada y nada de nada. Pero ese Che House tenía una organización. Tengo la fortuna de que mi bisabuelo Asenewensi fue vigilante de una choza de Che House en una ceremonia recreada para Martín Gusinde, donde todo individuo tenía su orden. Había un vigilante, había un jefe de ceremonia, había un padrino para cada joven que iba a ser iniciado, y era el encargado de satisfacer las necesidades personales de ese joven, porque ese Che House iba a durar 2 o 3 meses, dependiendo la necesidad de sabiduría que tenga ese grupo de jóvenes. Y se iba a dar en algún momento donde habría alguna ballena varada, donde tengo alimento suficiente para no seguir la vida nómade, porque yo tengo que hacerme sedentario por determinado tiempo para impartir todos esos conocimientos en el grupo de ancianos y gente grande, ¿no? Entonces ese, por un lado, es el Che House, que se hacía una choza diferente a la que comúnmente vivían. También eso para tener en cuenta, porque ellos no hacían lo mismo en la choza donde vivo, no lo hago. Es un acontecimiento especial que va a llevar una choza más grande, de otra forma, como nosotros haríamos una fiesta, una cuestión así, un acontecimiento especial, ¿no? Entonces, ese por un lado vendría a ser la ceremonia del Che House, del Yagán, y la quina, que es la otra ceremonia que vos me mencionaste, tiene que ver con los miedos humanos. Cuando nosotros hablamos de eso, los miedos humanos nos han llevado a apagar la luz y a pensar cosas raras, ¿no? Entonces eso también le sucedía a los pueblos antiguos, y también el hecho de mantener el grupo en equilibrio, tanto jóvenes, adultos como ancianos, mantenerse en un equilibrio, generaban más miedo de lo que podía hacer, porque yo tengo que poner límites a todo el grupo. Hay espíritus malos y espíritus buenos. Entonces se caracterizaba eso por los mismos materiales que tengo. Tengo recursos naturales, corteza de árbol, junco, cuero de lobo marino. Para eso es lo que voy a utilizar para todo lo que tenga que recrear, ya sea una máscara. Ellos se ponían máscaras, les agujereaban los ojos y se ponían máscaras, en esa ceremonia que la gente llamó espiritual, y que era una ceremonia que tiene que ver con los miedos humanos y que todo el grupo esté contenido por cuestiones que cuidado con eso. Entonces ahí nacen las ceremonias de todos los pueblos, y la quina también tenía una choza especial en forma cónica, era otro tipo de pintura, diseños corporales y demás que ellos hacían, y en esa ceremonia nuestro pueblo tenía 34 espíritus recreados por ellos mismos, con una máscara y pintura corporal, y cuando se hacía de noche aparecía el espíritu malo, y la gente se sentía dominada, sentía que no eran lo máximo que vivía en este mundo, que habían otras cosas superiores y que había que estar bien y hacer las cosas bien. Wow, muchas gracias por ese conocimiento que es, me parece exclusivo, o sea, muy difícil de encontrar sobre esa tradición de superar los miedos de los yaganes. Y hago otra pregunta sobre Kusinde, porque
la intención de Gusinde es, digamos, conservar o ayudar a los yaganes, pero no es que logra lo contrario porque expone los yaganes al público. Yo creo que todo se debe mirar con mucho equilibrio. El camino que llevo hoy es equilibrado, tratando de equilibrar todo. Y cuando me preguntan por ahí, hubo Gusinde, estuvo Chapman, muchos investigadores. Cuando me preguntan por ellos, yo creo que siempre hay que mirar desde un punto equilibrado, no ir a un extremo u otro, o malo o bueno, sino equilibrar. Y cuando uno equilibra se da cuenta que la investigación que ellos tuvieron ¿Ya no está? No sé, se nos perdió, Víctor. Algo pasó, le debe haber pasado lo mismo que a mí recién, que se saltó, que tuvo mala conexión a ver, conecto. Ahí está Claudia, ya está. Bueno. Ahí está, ahí volvió. Tenés que encender tu micrófono. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Estábamos en el tema de mirar todo desde una forma equilibrada, ¿no? Todos aquellos investigadores que estuvieron en el pasado nos han dejado algo también y se ha desvirtuado algo también, pero tomar lo mejor posible que podamos tener nosotros y entender que Gusinde, por la pregunta, ¿no? Nos ha dejado muchas cosas y fue aquella etapa de su llegada aquí en 1918 a nuestra tierra, un reconstruir ciertas cosas que ya no estaban en el día a día de nuestra gente, porque nuestra gente en ese instante ya trabajaba en los establecimientos ganaderos para los terratenientes que venían y se adueñaban de todas las tierras, ¿no? Entonces eso fue también un puntapié que nos sirvió a nosotros en el presente para volver a tomar otra vez esa reinvención como pueblo, ¿no? Así que, así como puede ser contradictorio algún investigador del pasado, siempre nosotros entendemos de que algo nos han dejado y hemos podido tomar esa posta de aquello que a nosotros, utilizando el sentido común siempre y el conocimiento de nuestro pueblo, podemos decir que es apto y lo que no es apto, ¿no? Para los días de hoy. Ok, entiendo. Sí, por un lado, Gusinde no podía saber qué iba a pasar tampoco, ¿no? Y sí estoy de acuerdo que decir quería ayudar, pero logró lo contrario, es muy blanco y negro. Sí, sí. Okay. Muchas gracias y ya hice todas mis preguntas. Buenísimo, buenísimo. Después te saludo cuando, no sé si alguien más queda con preguntas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, pues entonces yo voy a continuar con mi pregunta y me interesa mucho el tema de qué papel juega el arte y en este caso pues el libro de Mi Sangre Yagán en, digamos, en aspectos políticos y culturales, en la influencia que tienen otras áreas y entonces por eso quería preguntar cómo según tu experiencia y lo que viste, cómo las personas recibieron este libro, si entendieron el mensaje, pues ya habías hablado un poco de que había sido difícil dar entrevistas y hacer entender a las personas, pero pues de alguna forma me parece muy fascinante el poder mostrar la riqueza de una cultura a través pues, de la literatura y quería saber si tú también tenías esta concepción de que había sido un gran aporte para
sí, para la cultura de todos en general. Y en cuanto a esta trayectoria, en qué punto crees que nos encontramos? Todavía sé que hay mucho por escribir y mucho por visibilizar de lo que se ha perdido. Entonces, si tú consideras seguir haciendo esto, seguir haciendo más literatura de este tipo, o cómo, cómo consideras que se puede seguir aportando para que se recupere pues lo que hemos perdido de estas culturas, sobre todo de las de la Tierra del Fuego. Sí, sí, por supuesto que creo que es fundamental, que ha sido un acontecimiento muy importante la llegada de Mi Sangre Yagán, y que la gente ya no esté más físicamente, ¿no? Ya no hay más ejemplares y se están preparando otras ediciones en Buenos Aires, pero sí, sí creo que la gente Mm, lo tomó, ya quedaron en la editorial cultural, están en las escuelas, los niños lo trabajan permanentemente, así que creo que está funcionando y va a seguir funcionando de la mejor manera, eh, pero, pero bueno, sí hay que darle más difusión, pero por otro lado, no pensé jamás que iba a llegar tan pronto a las escuelas de mi provincia, y tenerlo partiendo de ahí, y toda la gente que lo adquirió en todos los lugares, la crítica fue muy buena. Y por el otro lado, sí, sí, por supuesto que nosotros trabajamos permanentemente, y soñamos con algún día que la gente nos vea de otra manera, y lo estamos logrando. Hay una bisagra, hay un tiempo que pasó y un tiempo que está sucediendo y uno por venir, ¿no? Entonces ahí es donde apuntamos también al porvenir y al desmitificar muchísimas cosas que se dieron en el pasado. Tengo la fortuna de tener otro libro terminado que falta editar, pero que está terminado, que se llama Los Payacuala, y en ese libro narro los cambios que se fueron dando a nosotros mismos, ¿no? Hasta llegar a los días de hoy, a este famoso COVID-19, termina en esa etapa, termina el libro. Y también trata de ver un poco no solamente la vida de un grupo familiar de Yaganes, sino reflejar eso en la vida de hoy y ver todo lo que teníamos antes, porque viene desde el 900 hasta hoy, y lo que tenemos hoy. Entonces hacer un paralelismo y decir, ¿qué podemos adoptar de aquello de los pueblos inicialmente llamados salvajes, primitivos? Y qué podemos adoptar también de nuestro pasado reciente, 20, 30, 40 años atrás, ¿no? Cuando vivíamos un poco mejor, y hoy estamos con un barbijo en los labios que no nos deja comprender qué nos va a pasar más adelante. claro. Bueno, pues me parece muy, muy interesante y muy chévere. Muchas gracias por hacer lo que haces y por responder las preguntas también. Sí, Por bueno, supuesto que seguimos. Víctor, quizás podrías explayarte un poquito más sobre este nuevo libro, que creo que ya lo terminaste o lo estás todavía escribiendo. Ya Está lo en proceso de Sí. corrección. Sí, bueno, buenísimo. Y este libro, esto no lo entendí muy bien, arranca directamente ahí donde termina Mi Sangre Yagán, es, digamos, una continuación que va Sí, hasta hoy, o cómo se puede imaginar, digamos. Espero que pronto sí, lo sí, pueda leer, pero digamos, antes de que por llegue ese supuesto. momento. Sí. Sí, 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 es precisamente desmitificar todo lo que se dijo, lo que se creyó, y lo que sobre lo que nosotros vemos, ¿no? Entender, Claudia, que en 1980 en nuestra tierra nos clasificaban como medios, tres cuartos, mestizos. Entonces, por ahí fue muy duro el tiempo la gente por ahí nos pregunta a veces por qué tanto tiempo callados y después levantar la mano, ¿no?
porque eran tiempos de análisis, porque eran tiempos de tener todos los condimentos, como le digo yo a la gente, el equilibrio, la frialdad, la valentía también en cierta forma, muchísimas cosas que se necesitan para decir, aquí estamos, nunca nos fuimos, ¿no? Entonces, de haber sido discriminados, marginados, después en épocas más contemporáneas, hablando del 40, del 50, no te estoy diciendo el 900, ¿no? Que pasaron cosas peores, pero también poder cambiar, contar un poco eso. En la vida nuestra se quedaron en el camino muchas cosas, herramientas que hoy no se utilizan y que son piezas de museos, y que en esos conocimientos ancestrales y que después fueron tomados por el indígena, ¿no? Porque la pala, la barreta, el hacha son herramientas que vinieron y que mi gente las tomó como suyas también para trabajar en el campo, y que hoy hay muchas cosas de esas que no se utilizan y que al perderse una labor, al perderse se pierde un conocimiento humano. Entonces también por ahí narrar los procesos, quiénes somos, por qué salimos de la costa de nuestra yuya, de nuestra costa, a subirnos a un caballo ya en el 900, ¿no? Entonces eso nos marcaría un poquito, la gente comprendería, entiendo, ¿no? Desde mi punto de vista, que la gente comprendería un poco más por qué hoy tenemos un celular en el bolsillo, por qué nos vamos tenemos vacas, y todas esas cosas que por ahí no se imaginan, porque la gente dice, si sos yagán tenés que tener una canoa y un cesto de junco, pero también hacemos lo nuestro y mantenemos nuestras costumbres con los mismos materiales que utilizaron los abuelos. Pero precisamente esos cambios, en la universidad, por ahí algunos amigos que han estudiado en la universidad, les digo, ustedes daban fe al cronista Juan Pérez y palabra santa porque contó la historia de Nassau, de Bahía Nassau, de los Nodal en Bahía Buen Suceso, y todo eso, eran las crónicas eran irrefutables, no había una sola forma de decir que no era como ellos lo contaban, ¿no? Entonces por ahí soy un poco crítico con los cronistas, con aquellos que contaron la historia desde su punto de vista, con aquellos que dicen haber hecho 3 estancias, solamente un grupo familiar, y no dice teníamos mano de obra gratis de los indígenas también. Entonces por ahí pasa esta cuestión y vivimos una situación que marco mucho en el libro de un terrateniente de hoy, que en el año 93, y está en el capítulo del libro, porque son vivencias nuestras, donde nos corre de un lugar que es la costa y donde nosotros estábamos haciendo un campamento con mi mamá y nos dice, entonces, en eso que uno hace un paralelismo, en el 93 estas personas están así, con un carácter tan malo y con una forma de dirigirse a alguien de la peor manera. ¿Qué puedo pensar de aquellos que vinieron a ver a mi gente en estado natural, ¿no? Sentido común a la historia. Eso es un poco los payacuala, la gente de la plaza. Gracias, Víctor. Por favor. Más preguntas. Sí, por favor. ¿Cómo no? Con gusto. Sí, yo tengo otra pregunta. Hemos hablado mucho sobre la cultura yagán y yo quiero saber cómo guarda de la cultura o cómo recuerda la cultura y la historia en su vida normal. ¿Qué influencia tiene la cultura en su vida normal? Muchísima. Nosotros hacemos artesanías, trabajamos el junco, la canoa de corteza. Mi trabajo en el Museo del Fin del Mundo tiene que ver con mi vida ancestral. La gente va a visitarme, como lo hizo Claudia hace un par de años atrás, para buscar el de nuestro pueblo, y la tarea que yo realizo es, más allá de dar charlas, también de concientización, de cambiar un poco el paradigma de aquella historia oficial, ¿no? Más allá de eso, recibo permanentemente gente que viene por una u otra duda, y vivo permanentemente con mis ancestros prácticamente al lado, ¿no? Es fundamental, y cada vez a partir de mis estudios y de mi sangre yagán se va generando un contacto más permanente. No hay un día que no se hable de nuestro pueblo,
Gracias, muchas No sé gracias. si me escuchaste. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ah, no, de nada. Bueno, tenemos a muchos invitados y mucha gente que está presente, a la mayoría conozco a algunas no tanto, pero bueno, quiero invitar por supuesto a todo el mundo a que hagan sus preguntas, a que, los y las estudiantes que todavía no hablaron, que se animen, o los invitados, la gente presente, que por favor se anime a sumirse a la charla con Víctor, que es una enorme oportunidad tenerlo acá. Buenas tardes, Víctor. Gracias. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Le quería hacer una consulta sobre la situación de la vitalidad en estos momentos de la lengua yagán. Y bueno, por otro lado también sobre cómo es yo desconozco en realidad cómo es la situación actual también de la literatura yagán. Si nos podría, por favor, hablar un poquito sobre estos temas. Bueno, la lengua está en plena revitalización. Hay un trabajo de nuestra gente acá en Ushuaia y después en Puerto William, en Villa Uquica, donde está Cristina, la abuela. Hay otra tarea. Hoy se están animando los jóvenes con esto también de Mi Sangre Yagán, y la salida nuestra como comunidad al mundo hizo que algunos jóvenes hoy de Puerto William estén también interiorizándose en las palabras de nuestro pueblo. Nosotros decimos Tenaca, Tuhuacana, Aniquin, Jausicuta. Hay que enseñar nuestra lengua, ¿no? Jausicuta del Yagán. Y por otro lado, la literatura también ha crecido. Hay un libro que se llama Memorias de mi abuela Yagán, precisamente escrito por Cristina Zárraga, la sobrina de Cristina Calderón, donde curiosamente también se narra la conquista, ¿no? Porque al final del libro, a pedido de la abuela, hay una frase que dice: no soy la única ni la última, ¿no? Con esto de que siempre hubo un último, ya no están tan extintos. La abuela, creo yo, porque nunca lo hablé con ella, creo saber que ese pedido de escribir no soy la única ni la última tiene que ver también con su descendencia, con aquellos 9 hijos, con aquellos muchos nietos y tataranietos que van a quedar en la inexistencia el día de que ella no esté. Entonces calculo que por eso hizo poner esa frase, ¿no?, en el libro Memorias de mi abuela Yagán. Muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Víctor, quisiera preguntarte si existe algún censo sobre la población yagán. ¿De qué comunidad estamos hablando? ¿Cuántos integrantes tiene esta comunidad en la Tierra del Fuego? Y muchas gracias por su interesante información. Por favor. Nosotros tuvimos que hacer una especie de pequeño censo, no en gran escala, del lado de Argentina, en la comunidad indígena Yagán Payacuala, en la que yo soy primer consejero, para entregar una lista de integrantes al INAI, que vendría a ser el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de nuestro país. Y contamos alrededor de unos 150 individuos en Ushuaia, en la comunidad esta, y después, por otro lado, en la comunidad de Bahía Mejillones, en Puerto William, Chile, hay más de 200 o 300, así que andamos rondando los 500 individuos entre los niños, jóvenes y adultos. No te escucho. Muchísimas gracias. El pueblo yagán solamente se encuentra en la Tierra del Fuego, no se los encuentra en la parte continental de Argentina, en la provincia de Santa Cruz. No. Tenemos como territorio la costa norte de Ushuaia, la costa sur de Ushuaia, perdón, y el archipiélago del Cabo de Hornos, hasta el mismo archipiélago a las afueras del Cabo de Hornos.
Ese es el territorio del Yagán, y tenemos la fortuna también, cuando le digo a la gente, que tenemos la fortuna de ser el pueblo más austral del planeta, porque cuando el hombre vivía de los recursos naturales, más al sur del planeta no fue habitado. Bien, muchísimas gracias. Por favor. Hola, buenos días para usted, buenas Buenos tardes días. para el grupo en Alemania. Ya muchas gracias también de mi parte por su presencia y por todo lo que nos ha contado hasta ahora. Yo tengo una pregunta bastante concreta. Yo vivo en Göttingen, eso es cerca de Jena, pero es otra ciudad chica de estudiantes en Alemania. Soy de Chile, soy del sur de Chile, pero no tan al sur. Sí, y en un grupo que se está formando en Göttingen, y hay grupos de este tipo en varias otras ciudades de Alemania que tiene la intención de prestar atención, de llamar la atención sobre continuidades coloniales en las ciudades alemanas actualmente. No sé cuáles son, se llaman paseos postcoloniales en las distintas ciudades. Y en Göttingen se está formando un grupo al respecto, y en el marco de estos encuentros en los que estoy participando, surgió la pregunta de qué rol habrán jugado los colonos alemanes en el genocidio de los pueblos originarios de la Tierra del Fuego. Fue una pregunta, anoche tuvimos un encuentro y me sorprendió la pregunta así espontáneamente, y mi respuesta espontánea en ese momento fue que sí que habrá jugado un rol, pero no únicamente, porque a la región llegaron colonos de distintas partes, ¿no? Así es que será un grupo entre otros. Sí. Y ahora que usted está acá, quisiera aprovechar la ocasión de preguntarle si usted estaría de acuerdo con esta observación, y ahora que mencionó que trabajaba en un museo, también si quizás si estos hechos o si hay información respecto a este tema en ese museo en el que usted trabaja. Bien. Nosotros, por un lado, el tema del genocidio, ¿no? Partiendo desde la premisa que manejamos siempre, que es el equilibrio, ha habido personas buenas, como le digo a la gente, en el pasado, como las ha habido malas. Y ha habido de una nacionalidad como de otra. La información que nosotros tenemos sobre puntualmente Tierra del Fuego, los cazadores indígenas, es que la gran mayoría, si no la totalidad, eran de Gran Bretaña. Escocia, Irlanda, Escocia lo tiene a McLennan como el mayor genocida de Tierra del Fuego, ¿no? De origen escocés, Chancho Colorado, le decía la historia, por ahí dibujaban la historia con ese apelativo. Pero curiosamente me llamó mucho la atención cuando algunos historiadores sacaban esas conclusiones, ¿no? De que de Gran Bretaña han sido la gran mayoría de los cazadores indígenas, o sea, es decir, de alemanes no tenemos mucho conocimiento, de otros pueblos tampoco, así que no es muy extrañarse eso, pero es así. La gran mayoría de los cazadores fueron de la isla de Gran Bretaña, que colaboraron con el genocidio, y después sí, por supuesto, los terratenientes eran de distintos lugares, de España, de lugares de Europa, y para quienes trabajaban esos cazadores indígenas, ¿no? Y por otro lado, era lo que me habías dicho, era puntualmente el otro pedacito de pregunta. Si es que esto se tematizaba en el museo en el que usted trabaja. Ah, sí, la historia también se fue escondiendo. Entonces, si vos vas al museo donde yo estoy, hoy un poco por la presencia mía, cambió un poco el paradigma y todo eso, ¿no? Hace unos años atrás, pero todo lo más
a ver, lo más comprometedor lo vas a encontrar en archivo, no va a estar en exhibición. Y hay algunos museos que hoy en día, de la Patagonia, por ejemplo, que sí están poniendo en exhibición todo lo que pasó en la famosa conquista del desierto y en esas cosas que nos dijeron que había ido a luchar el pueblo argentino cuando luchaba con sus propios dueños de la tierra, ¿no? Así que difícilmente se encuentre muy al alcance de la mano la información cruda como fue. Para eso hay que ir a los archivos y para eso están los historiadores y los que investigamos permanentemente eso. Pero sí, existe un marcado cambio de paradigma en la gente que viene a verme al museo, por ejemplo, o a visitar el museo de casualidad y te dice que quiere la historia cruda, no quiere aquella fantasía que nos hicieron creer, ¿no? Muchas gracias. Por favor. Pero quizás, Víctor, incluso digamos, tu incorporación, el hecho de que vos estés en el Museo del Fin del Mundo y des las charlas sobre el pueblo Chagán y también sobre, digamos, la presencia del pueblo Chagán, de alguna forma, quizás se podría considerar lo que dice Ana, ¿no? Digamos, una incorporación de alguna forma al museo de otra mirada, de otra historia que antes no se contaba, que ahora sí está presente en el Museo del Fin del Mundo por tu propia presencia y por las guías, digamos, que vos estás armando, ¿no? La información que vos estás dando a la gente que visita el museo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me encasillé en algún escrito, en algún flyer que pudiera haber en el museo, en la cartelería y demás. Tenés razón, no había tomado dimensión de que, claro, mi mensaje está permanente, ¿no? Pero sí, me refiero a que los museos por ahí son vistos como del pasado y como que si hay algo es algo que fue y que ya no existe. Hoy en el Museo del Fin del Mundo tenemos una fortuna de parte mía y de las autoridades de tener a alguien vivo manifestando un testimonio y no siendo un testimonio de a ver qué opina el Yagán de hoy, sino un Yagán con un recorrido histórico de haber aprendido desde 1492 que nunca Cristóbal vino a buscar condimentos a América. Con respecto a la historia, ¿qué consideras? ¿La historia son eventos o la historia son textos? Yo creo que es un complemento, porque los textos se desprenden del evento que haya sucedido, ¿no? Cuando es importante, por eso, incorporar todo lo que se pueda según nuestro pensamiento para poder reconstruir la historia. No es 2 más 2 como matemática, entonces hay una dificultad de aproximación a la realidad y estamos logrando aquí en nuestra tierra que los científicos, grandes amigos hoy, pero en un momento no lo eran tanto para tener un parámetro, puedan entender de que al tecnicismo aprendido en una facultad hay que agregarle el conocimiento vivido de la oralidad de un pueblo. Y sumado esas dos cosas vamos a llegar a una aproximación más cercana a lo que fue, porque la historia de la humanidad no ha sido tan buena como la contaron, ¿no? Porque cuando empezamos a caminar la tierra, empezamos a conquistarnos entre nosotros y el viejo mundo, como llamamos aquí, miles de años atrás, fenicios, romanos, griegos, bretones y cuantos otros pueblos lucharon por su independencia. ¿Por qué? Porque el más grande se come al chico, en castellano y en simple cotidiano, el pez grande se come al chico. Entonces, llegamos hoy a un punto donde tenemos que tener ese equilibrio del que tanto mencionamos los yaganes. Entonces la historia tiene que tener todas las aristas posibles para poder llegar a una aproximación más real y no contar cualquier fantasía. Entonces creo que sí, la historia no es lo mismo que
los eventos, porque escribiendo no vas a cambiar el pasado, pero escribiendo sí puedes cambiar la historia, ¿no? Porque puedes añadir más textos a ese conjunto que por muchos años ha sido considerado la realidad o el pasado. A eso quiero llegar, que yo creo que se puede tal vez, o sea, que la historia no es lo que pasó, sino lo que se contó de lo que había pasado. Entonces sí creo que se puede cambiar la historia añadiendo textos a ella. Sí, sí, todo siempre es así, o sea, y se contó de un solo punto de vista, entonces ahora uno puede ampliar la mirada. Es importante ampliar la mirada para poder analizar más en profundidad la historia en general, pero tenemos que tener presente de que también mirándonos al espejo podemos descubrir muchas cosas de aquel pasado, es decir, utilizar el sentido común que también nos hace para analizar esos puntos, ¿no?, históricos, poder agregarle algo. Nosotros decimos en el Museo del Fin del Mundo que traemos una carta más al mazo de la información, que no es la verdad absoluta, pero ustedes pueden analizar y después sacar sus conclusiones según su sentido común y su objetividad. Bueno, yo, como Claudia había dicho al comienzo, Víctor, eres también artesano, ¿no? Sí. Y hace artesanías de los yaganes. Sí. Entonces, mi pregunta sería si estas artesanías que hacen, si es como que para una manera de mantener viva las tradiciones de su pueblo, de sus ancestros, ¿no? Y si podrías hablar un poquito más de esas artesanías y de los significados que tiene para ti. Sí, sí, nosotros como una forma de continuar el camino, ¿no? En la medida de las distancias, se han perdido muchas cosas y hay que mantener algo. Es fundamental también hacer artesanías con los mismos materiales que utilizaban los abuelos. Es de suma importancia también que como humanidad hagamos cosas con las manos, que generemos nosotros mismos algo, porque en las escuelas siempre digo a los chicos que hay que acercarse a las manualidades, que ya estamos tan lejos, ¿no? Con esto de la tecnología, si hablamos de eso, también tenemos que ponerle la misma regla que le ponemos a todo: equilibrio. Demasiada tecnología sola no funciona, hay que también hacer cosas con las manos. Eso por un lado en el día a día de hoy. Y después hacer una cesta de junco, cortar un trozo de corteza de coihue, que era el árbol que utilizaba nuestra gente para hacer las canoas, te transporta, te hace tener un poquito a Senewensis, otro poquito a nuestros abuelos, y te saca la mente del día a día de hoy, ¿no? Ese noticiero de COVID, lo olvidás tejiendo una cesta de junco, y más te acordás de aquella canoa que trajinaba el Onayaga, como decimos nosotros, que se llama Canal de Vil. También luchamos por eso, por volver a tener los nombres originarios, y como humanidad en todo el planeta necesitamos volver a la identidad que nos permita arrancar de nuevo con bases firmes. Tenemos las bases muy blandas, muy endebles, y así estamos hoy, ¿no? Entonces, si volvemos al origen y arrancamos de nuevo, teniendo en cuenta que la naturaleza debe ser considerada parte del humano, y nosotros debemos considerarnos parte de la naturaleza, porque si no, no tenemos 100 años más de humanidad. Así que esa función cumple el poder oler los materiales, tan fundamental, oler los mismos materiales que nuestros abuelos hace 100, 150 años atrás, y dejar ese legado para los que vienen, ¿no? Mis hijos también lo hacen, y también la lengua la están revitalizando, ellos se presentan en Yagán. Eso es fundamental, poder
volver a lo que nos permite ser quienes somos. El alemán en su lugar, el argentino en su lugar, el yagán y así sucesivamente cualquier persona del planeta. Y cuando vamos a algunos lugares del exterior siempre llevamos la canoa de corteza y la cesta de junco para ofrecerle a la gente como aferrarse a la identidad. Esto es lo que empezó en todo el planeta. Estando en Francia, les decía a la gente en las conferencias, las dos piedras ustedes también las chocaron, simplemente que después generamos todo para dividirnos y nada para unir. Así que es fundamental poder tener la realidad de las cosas, no una máscara de corteza recreada por nosotros y que nos haga transportar a esos bellos años donde el humano era libre, donde no había fronteras y donde no había tanta competencia y capitalismo, y bueno, podemos mencionar un montón de cosas de hoy. Muchas gracias. Esto también iba a preguntar, ¿sí? En las comunidades también se desarrollan como oficinas o talleres de las manualidades para enseñar a los más jóvenes, y con la lengua también existe estos talleres. Sí, en algunas comunidades como los Selknam, por ejemplo, ellos tienen un centro cultural donde pueden desarrollar su cultura, y nosotros también vamos a las escuelas permanentemente a dar clases de cestería, actividades que tienen que ver con la lengua yagán. Tengo la fortuna de que los niños aprenden rápido nuestra jausicuta, nuestra lengua, y cuando llego a algún aula nueva les digo apayá, hola en yagán, y cuando me voy les digo alayala, hasta pronto. Entonces todos corean y les digo, todos tienen que corear juntos a una alayala final. Y los encuentro después por ahí en algún lugar de la ciudad y me dicen, profe, alayala. Eso es lo que generamos, ¿no? Con estas cosas de tener en cuenta de que no tenés que ser egoísta con el origen, tenemos poco origen difundiéndose por ahí en el planeta y debemos compartirlo y ofrecérselo a todo aquel que quiera sumergirse y volver a arrancar de nuevo, ¿no? Gracias. Preguntas, decía, comentarios, otros comentarios. Bueno, yo soy argentina, de Buenos Aires, he estado en Ushuaia, vivo con mucha alegría todos los comentarios de Víctor porque la verdad que aprendo un montón. Nuestra historia ha sido borrada de una manera impresionante. La verdad que estar en Ushuaia, yo vengo del mundo de las artes visuales y para mí fue muy emocionante estar allí. Yo venía trabajando sobre los Selknam porque me encontré con imágenes de ellos que yo desconocía. A mí me parece increíble que nuestra historia haya sido borrada de una manera tan grande, y la verdad que poder estar en el territorio y conocerlo, que además es bellísimo, me hizo conectar con otros aspectos, ¿no? Con los aspectos de esto de que tiene que ver con la profundidad de las cosas simples, y de la emoción de estar en ese territorio. Y bueno, y conocerlo a Víctor es muy enriquecedor siempre. Me emociona porque es como contactar con lo profundo y lo simple. Y eso es muy hermoso. Y bueno, yo te lo quería agradecer, Víctor. Porque además siempre ha sido de una generosidad inmensa cuando lo he llamado para preguntarle de fotos, de cosas que conocía o que tenía montones de preguntas, porque la verdad que no es fácil acceder a la información acá en Buenos Aires. Así que bueno, esto quería decir. No tengo muchas preguntas porque ya se las he hecho, pero siempre es un placer escucharlo. Gracias. Muchas gracias. Hola, soy Marcela desde Córdoba. Gracias Claudia Tomadoni por invitarme a participar.
realmente escucharlo a Víctor, como dice Ana, es enriquecedor, te enriquece el espíritu, el alma. Me gustaría preguntar, Víctor, si tenés contacto con otras comunidades de pueblos originarios de Argentina. Si hay redes, si hay enlaces. Y lo segundo es que, bueno, yo hace tiempo que trabajo lo que es la pedagogía del buen vivir. ¿Qué es lo que vos estás presentando? Esto de recordar que los seres humanos nos hemos unido en eso de chocar las piedritas, y después termina en una evolución tecnológica, llegando a tener la cajita de fósforo. Bueno, en todo ese tramo veo todo lo que es la memoria agradecida cuando vos hablas, esto de recordar la abuela, y bueno, agradecerte eso y preguntarte sobre las redes de los pueblos originarios. Muchas gracias. No, por favor. Sí, sí, por supuesto que tenemos una conexión muy grande. Tenemos amigos en Norteamérica también, porque por ahí uno cuando cuenta la historia se olvida de los hermanos del norte, ¿no? Porque tenemos hoy a un yanqui, por decirlo así, y no queremos mencionar aquello, pero nosotros, como vamos más en profundidad, también tenemos amigos en Alaska, hasta Tierra del Fuego, de distintas redes, hermanos mapuches de Chile, algunos actores de películas como The Revenant, que vinieron a filmar aquí, la de DiCaprio, y bueno, nos hicimos amigos con algunos hermanos que son directores de cine, actores, por supuesto, y bueno, en aquel 2015 se generó una amistad muy grande con algunos hermanos que hasta hoy me felicitan por el trabajo que realizo, porque ellos al venir acá a nuestra ciudad pidieron juntarse con el pueblo originario del lugar, ¿no? Obviamente. Y ahí nos enteramos de algunos pormenores que no sabemos de las películas de cowboy, ¿no? Todo aquel que hace de indígena tiene que tener raíces indígenas, si no, no lo puede hacer un papel. Y bueno, los que contactaron con nosotros no fue DiCaprio, fueron los originarios, y bueno, tuvimos una charla con muchos de ellos y tenemos muchos amigos. Ahora con esto de la virtualidad que decía Claudia en un inicio, nos abrió un abanico muy grande. Los días atrás estuvimos en un conversatorio en la Florida sobre cambio climático, en Porvenir Chile también un conversatorio sobre cambio climático, por esta cuestión de que siempre sentimos ser parte y no utilizar a la naturaleza como un recurso. Y hoy en el planeta en su totalidad es muy requerida la palabra de los pueblos originarios para estas cuestiones de defender algunos lugares, algunos humedales, y bueno, sí, la red es muy grande, desde Ecuador tenemos amigos de Colombia, de la Sierra Nevada de Santa Marta, originarios también, y uno va aprendiendo en este camino, ¿no? Juntando cosas, y precisamente una hermana de Ecuador la vez pasada, en ese conversatorio de cambio climático, decía: nosotros somos, los blancos son increíbles, porque tenemos el derecho al agua y sin embargo te la venden en una botellita, ¿no? Viste que son cosas que el originario ve más profundo y que comprende mucho más allá, aquello que no se pueda entender en el cemento. Yo siempre pongo el cemento como ejemplo para que la gente comprenda rápidamente y no tener que hacer una explicación de ubicación, tiempo y espacio. Nosotros los que vivimos con el arbolito fuera de casa todavía podemos decir esas cosas, le contamos a la gente que nuestra forma de vivir en el campo con animales nos ha permitido replicar, no con los mismos animales que nuestra gente, con el lobo marino, la caza de la ballena, o sea, todas esas cuestiones, pero sí, una vaca, un caballo, es un animal también y hay una conexión profunda. Ustedes comprenderán que la pampa argentina se pobló de caciques y que manejaban al caballo mejor que aquel que vino. ¿Por qué es eso? Porque tenía los 5 sentidos mucho más agudos a lo que lo puede tener el que venía de otra latitud ya modificado. Entonces nosotros todavía conservamos un poquito de esos 5 sentidos. Y por supuesto que tenemos amigos en Santa Cruz, Ahóniken, tenemos amigos en mapuches, en Patagonia, Argentina y chilena. La conexión es muy grande y tenemos la esperanza también de que se haga eco algún día, y ya lo vemos permanentemente, lo estamos viendo con los niños, el dicho que tienen los pueblos originarios de América, ¿no?
se sorprenderán cuando los hijos de sus hijos comprendan lo que ellos no comprendieron. Van a pasar muchas generaciones, quiere decir, después de la conquista, para que se den cuenta de que el origen debe volver a la mesa y al día a día. Hoy está pasando eso. De nada, por favor. Yo diría, Víctor, si en este momento no hay otras preguntas urgentes que quizás pudieras para terminar nuestro encuentro, leernos algo de tus textos o de Mi Sangre Yagán o de tu nueva obra que, que ya está corrigiéndose, así que ya está terminada. No sé. Sí, por favor, Claudia, vamos a leer algo que me pareció interesante. Los otros días hubo un coloquio también, siempre estamos permanentemente colaborando en coloquios y demás. Y bueno, vos sos escritora y sabrás que por ahí las obras se van quedando un poco más en lo que la gente comenta, y te olvidás un poco del contenido, de la profundidad. Y bueno, los otros días me sorprendió una señora que me dijo que quería leer un párrafo de mi libro, y me sorprendió porque volví a escribirlo, digamos, ese párrafo que ella leyó. No sé si soy muy explícito, pero sentí lo que sentí aquella vez cuando lo escribía, porque cuando uno lo escribe es como un parto que se desarrolla una sola vez y que después llegar a lo mismo cuesta bastante. Y bueno, escuchar de la boca de esta señora me volvió un poco esa nostalgia que pude sentir cuando lo escribía, porque como le dije a la entrevista de la universidad que vos misma mencionaste, derramé muchas lágrimas en el transcurso de la escritura, así que volví un poco a recordar aquello, y bueno, quiero leer un poquito ese párrafo inicial, ¿no? que habla de la cruda realidad. A mediados del siglo XXI, el Onayaga aún conservaba su estado natural. Los días transcurrían en una monótona pasividad que solo era alterada por el paso de alguna bandurria que buscaba refugio de las lluvias veraniegas. En ese entorno vivía nuestra gente, preocupados únicamente por proveerse el sustento diario. Desde muy pequeños, los mayores les transmitían todos los conocimientos ancestrales, que servían para la vida diaria y los preparaban para el futuro. El respeto por su hábitat y por ellos mismos, como yámanas, seres humanos, eran las normas principales de su vida. En aquellos tiempos contaban los usuanes, los abuelos, sentados alrededor del fuego, varias anécdotas en las que fueron testigos. De incursiones de seres extraños en su querido Onayaga. Se contaba como algo curioso, pero en general nadie tomaba como un mal presagio estas historias. Las preocupaciones comenzaron cuando los avistamientos de canoas gigantes fueron más frecuentes. De ellas bajaba a tierra firme gente rara y misteriosa. Cargada de cosas que nunca antes habían contemplado las retinas de un yagán. Nunca sospecharon que los asentamientos podían ser permanentes, porque se retiraban unos días después navegando por donde habían llegado. Por aquel entonces nació Asenewensis, nuestro bisabuelo. Los colonizadores lo nombraron Tomás Yagán. Como tantos otros mamacus, hermanos, se vio obligado a convivir con ellos la mitad de su vida. ¿Hasta dónde llegará esto?, pensaba nuestra gente con tristeza y preocupación. Mientras tanto, Asenewensis y los demás yámanas pasaban sus días lo más alejados posibles que les fuera de los hombres blancos, anhelando la partida de todas esas canoas gigantes que no solo los invadía, sino que restaba la belleza
a la hermosa tierra que los vio nacer. Por las tardes los llaman de la playa, cuando el sol caía en el horizonte rojizo, se adentraban desde el Sumacuyo, Punta Remolino, y divisaban a lo lejos el campamento donde los blancos tenían cautivos a una gran cantidad de hermanos. ¿Cómo vivía esa gente? Si durante varias primaveras no mudaban sus viviendas, ni salían en sus enormes canoas, ¿serían todos hechiceros de algún pueblo lejano? Los pocos ancianos que quedaban en sus presagios decían que los yámanas ya no vivirían felices, que no tendrían más siestas tranquilas a orillas de las bahías después de una comida abundante, que esos hermosos atardeceres juntando erizos no se repetirían en el futuro, ni las mujeres volverían a enseñar a las niñas a tejer sus hermosas cestas de junco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Por favor. Bueno, realmente, como dijo recién Ana, es increíble esa generosidad que realmente con la cual te estás enfrentando a todas las charlas, a todos los encuentros. Creo que fue único ese encuentro ahora acá con los estudiantes del seminario sobre literatura fueguina y con otra gente que se juntó a ese encuentro. Estoy increíblemente agradecida, Víctor, por tu presencia, por tu generosidad. Como dijo Ana, creo que esa es la palabra que lo resume lo mejor. Y bueno, y quiero decir que, bueno, digamos, esa actividad, ese trabajo tuyo que vos estás llevando adelante, que vos estás haciendo, tanto con tus libros, como con tus charlas, como con tus guías al museo, etcétera, etcétera. Todos estos trabajos esperemos muchísimo que contribuya a que algo de esa felicidad, de esta forma que vos la estás describiendo, ya no existe, pero que algo de esta felicidad vuelva al pueblo Yagán. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presencia, por tu trabajo, por todo lo que estás haciendo. Y diría, bueno, hasta pronto. Hasta eso, el encuentro virtual. Muchas gracias a vos. Muchísimas y a todos los que participaron. Un saludo desde el Sesquín, desde el corazón. Muchas gracias. Gracias a todos. Abrazo grande desde Lonayaga. Muchísimo, un abrazo enorme. Creo que de muchas partes diferentes. En mi caso es desde Berlín, de Jena, de Buenos Aires, de Göttingen, de muchas partes. Adiós. Un placer. Un placer enorme. Y ya nos vemos.